Bien. Lunes 18 de mayo del 2020. Clase de matemáticas, son las ya 11 de la mañana ya. Buenos días, ¿qué tal? No sé si me escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, profe, ¿bien? Claro, aquí estamos. ¿Qué cuentan? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Y usted? ¿Cómo va esto del corona? ¿Todo bien? Bien. ¿La familia? Sí, Qué bueno. Sí. todo bien. Qué bueno. ¿Y Porque, usted? sí, cuidándome, ¿no? Sí, porque se agravó la cosa, ahora está más grave. Pensé que con el tiempo se iba a mejorar esto, pero empeoró. Está delicado, está muy delicado. Hay que cuidarse. Entonces, vamos a proyectar el texto. A ver si se ve ahí, ustedes me cuentan. Para mí se ve muy pequeño. Ni siquiera se pueden ver las letras. Y ahora, Para mí. Ahora sí. Ahora sí puedo ver. bien, estoy en la clase 3. Si es que tienen algunas dudas de eso, si tienen buena memoria, les pedí trabajar y que me enviaran actividades del texto Creamas. Entonces el objetivo de ahora es aclarar alguna duda, si tienen dudas, y lo otro era que avanzáramos con el texto. ¿Ya? Bien, entonces la primera etapa es esperar las dudas. Cuéntenme. Necesito saber si tienen dudas porque tengo que mandar también un mini control, una mini evaluación. Todavía no he avisado todavía en qué momento, pero tiene que ver con lo que estamos practicando. Mientras espero que alguien me pregunte como retroalimentación, les recuerdo que hasta el 16 había que enviar las clases de la 0 a la 3 para que comenzáramos la clase 4 ya de lleno. La semana pasada, la última video clase, estuvimos ya mirando de qué tocaba, pero ahora ya ir de lleno a esta clase. Mientras espero, si alguien tiene dudas de la clase 0 a la clase 3, les menciono que ese mini evaluación obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Con números enteros más que nada y operatorios.
Profe, profe, Sí, mamá. Sí, dígame. ¿Quién dijo estaba profe? explicando algo porque no se le escuchaba nada. Ah, sí, perdón. Estaba diciendo que en la clase anterior había dejado como indicación enviarme eh, de la clase 0 a la clase 3 hasta el 6, ¿cierto? Hasta el 16, perdón, no hasta el 6. Y está abierto ahí la clase ahora para retroalimentar si tienen dudas de la 0 a la 3, alguna duda, y si no avanzar de lleno ya en la clase 4, que es lo que estuvimos mirando y analizando previamente el día 14, que fue la última clase con ustedes. ¿No? Estoy esperando mientras, mientras abro ahí el texto. Les comentaba que la clase 3, la 2, la 1 y la 0 consideran los números enteros, parte de los racionales, pero la mayor cantidad de contenidos que están preguntados como ejercicio de la 0 a la 3 tiene que ver con números enteros y su operatoria y su representación gráfica y el orden, cuál es mayor, cuál es menor, la multiplicación, operaciones combinadas, por ejemplo, ahí tienen adición y sustracción, y como mencionaba, también pueden apoyarse para quienes estudian con el apunte que les confeccioné del número entero, que es el apunte 1. ¿Ya? Y ya vamos en el apunte 2. Bien, hasta aquí entonces, que sería la página, hasta la página 15, solo tenemos números enteros, que es el término de la clase 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud para retroalimentar? Clic, 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 clic. Números enteros entonces es la base para los números racionales. ¿Aló? ¿Avanzamos entonces? No sé si me ven. Bien, avancemos entonces, ya que no hay dudas. Entonces, como retroalimentación es mirar la operatoria en Z con sus reglas, su representación y el orden, para que lo miren también en el apunte. Bien, en los decimales esperábamos que ustedes convirtieran decimales. Una de las cosas que les pedí la última clase del 14 de mayo es que investigaran sobre las reglas de simplificación. Eso lo pueden encontrar en cualquier página de internet. Me gustaría saber si encontraron las reglas de simplificación. ¿Aló? ¿Me siguen? Si ustedes me Sí, contestan, yo feliz. sí, sigo. Ya, ¿las encontró? Hola, buenas tardes. Buenos días, Ignacio. Ah, de las 11 de la mañana. Las Dije a las reglas, 12. más que nada, las reglas de simplificación son reglas que deberían manejar para trabajar con fracciones. Ya no basta ahora, para el nivel que está en octavo, no basta obtener el resultado de una fracción y quedarse en el valor. Eh, Repasemos lo que digo y a lo que me refiero. Si ustedes se fijan, ahí en la pantalla, se va a demorar un poco, aparece que hay que transformar decimales a fracción y fracciones a decimales. Dijimos que transformar una fracción a decimal es muy fácil. Así, por ejemplo, retroalimentando, vamos a recordar del texto, por ejemplo, f
vamos a, como ejemplo, clase 4. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? ¿Podrían contarme si se ve? ¿Sí se ve, profesor? Sí, sí, sí. Ya, gracias, gracias. Entonces la clase B, letra F. Hay que transformar de fracción a decimal. Entonces, un ejemplo de eso, tengo ahí una fracción. La fracción es menos 5 medios, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, esto simplemente se divide. Es decir, divide 5 con 2 para transformar a decimal. ¿Qué es lo que representa la fracción en el fondo, no? Si usted divide con 2 eso, claramente le va a quedar 5. Si lo hacemos rápido, ¿cuánto nos dará eso? ¿Cuánto nos dará? ¿Me dice? 2.5. 2.5. ¿Y eso qué es lo que estamos haciendo ahí? 2.5, 2,5, como se dice por ahí. ¿Qué es la 10? Y ahí hemos transformado, ¿cierto? El decimal a fracción. Recuerden mantener ahí el orden del igual, un orden matemático ahí del igual. Entonces, menos 5 medios es lo mismo que menos 5 dividido en 2, y menos 5 dividido en 2 es menos 2.5, 2,5. ¿Ya? Esas son fáciles de transformar porque es solo dividir. Y ahí estamos pasando de una fracción, eso fue de fracción a decimal. ¿Ya? Una observación ahí para que lo tengan presente, ¿cierto? Toda fracción se puede expresar como un decimal. ¿Ya? Pero no viceversa. Pero ahí entre comillas, no todo decimal, perdón, se puede expresar como una fracción. ¿Ya? Entonces, si tienen buena memoria, la clase pasada hablamos que cuando teníamos decimales, esos dependían de su clasificación, porque estaban los decimales que se pueden escribir como fracción, o sea que son racionales, y están los decimales que no se pueden escribir como fracción, y son los famosos llamados decimales irracionales. Todo decimal irracional no se puede escribir como fracción. Pero nosotros estamos en los racionales, es decir, en las fracciones o fracciones que se pueden expresar como un decimal. Y esos decimales habíamos dicho que se pueden escribir como fracción, se clasifican en decimales finitos, periódicos y semiperiódicos. Los decimales finitos, si miramos el texto, son aquellos que no se expresan infinitamente después de dividirlos. Acuérdense que los infinitos, ustedes van dividiendo los números, enteros en este caso, siempre y cuando acá abajo en el denominador, cuando divida, aquí no sea 0. Cuando divido, obviamente aquí no debe ser 0, pero hay casos en que yo divido estos dos números y su resultado sí se repite la cifra infinitamente. Entonces, por eso se llama decimal infinito. Y el finito no. Por ejemplo, el caso A o el caso C, esos son decimales finitos. No tengo acá una forma infinita de escribir las cifras que me van dando a medida que divido. Entonces, vamos a hacer el C como ejemplo. El C. A ver. Se sigue viendo, ¿no? Sí. El C. Vamos a hacer el C. ¿Qué dice el C? Hay que transformar la fracción. Es un decimal finito. Entonces voy a anotar ahí. Es un decimal
decimal finito a fracción. Ese es el C. Obviamente que el C hay que transformarlo, porque es 3,6. Entonces, veamos cómo se transforma si es que tienen buena memoria, 3,6. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía cuando es finito, según la última clase? Abajo siempre se divide por una potencia de 10, en los finitos. Voy a poner comillas ahí. En los finitos. Siempre los finitos se parte, o el denominador, va con una potencia de 10. ¿Y cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. Podría seguir. ¿Y cómo voy a saber si puede ser 10, 100.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones? Según la cantidad de dígitos acá que tengo después de la coma. Si tengo un solo dígito, entonces la potencia de 10 con un 0. Que arriba va el número sin decimal, propiamente tal. Profe, disculpe, ¿cuáles eran los números, o sea, el decimal finito? Es que no entendí mucho la Los explicación. que no se obtienen de dividir infinitamente, el resultado no se obtiene de dividir infinitamente. Por ejemplo, según la clase pasada, si yo dividía los números enteros de una fracción, por ejemplo, al dividir me iba dando, por dar un ejemplo, eso, siempre voy dividiendo y siempre me da 2, 2, 2, 2, 2, y ahí podría seguir. Es un decimal infinito. Pero también estaba el otro, que habíamos dicho que podría ser, por ejemplo, que no se obtiene infinitamente el dígito después de la coma, como el caso de aquí arriba. Después de la coma se repite como ejemplo acá el 2 infinitamente. En cambio hay otros que no, pues hay otros que, por ejemplo, se comienzan a repetir infinitamente después del dígito de la coma. Por ejemplo, podría ser este. ¿Se fijan? Y así podría seguir. ¿Es cuando le ponen Y como la el raya, sombrerito? sí, eso se llama periodo. Entonces también dijimos en la clase pasada que eso cómo se expresaba con un periodo para no escribir tanto. Veamos acá cómo se representa. A ver si se los represento yo ahí. Eso se representaría como el 2 es el que infinitamente se repite, ¿cierto? Entonces ese 0,2, 0,22222 infinito, se escribiría así, ¿no? Y ese sería un decimal infinito. Y de hecho un decimal infinito, ese es un decimal infinito periódico. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo dijimos en la clase pasada. ¿Ya? Y está el otro, que es el decimal que también es infinito, por ejemplo este, pero no es periódico. Es decir, el periodo no se repite infinitamente después de la coma, fíjense, sino que se repite después de un dígito, en este caso después del 8. Y el que se repite ahí es el 5, ¿cierto? El 5 es el que se repite infinitamente. Y ese se llama, ¿cómo se llama? Decimal. También es infinito, ¿por qué? Porque igual tengo una cifra que es decimal, una cifra decimal que se está repitiendo infinitamente, por dividir. Y ese se llama semiperiódico, ¿ya? De hecho, el 5, que es el que se repite en este ejemplo, se repite infinitamente. ¿Ya? Esos son ejemplos. Estos son ejemplos de decimales infinitos. Ojo, racionales. Porque no todos los infinitos se pueden expresar como fracción. ¿Ya? Una observación acá. No sé si están anotando esto. Observación. No todo decimal se puede expresar o representar como fracción. ¿Quiénes son los únicos que se pueden escribir como fracción? Decimales, de hecho, decimales infinitos. Son estos dos casos son los que se pueden escribir como fracción.
Hay otros casos que son los irracionales, no se pueden. Bien, pero también ahora, volviendo atrás, están los decimales finitos, porque estos son decimales infinitos. ¿Ya? El decimal finito, que es lo que estamos viendo acá, se puede escribir como fracción. Eso sí, el decimal finito se puede. El que hay que tener cuidado son los infinitos, hay que tener cuidado. Bien, bueno, como les decía, volvamos atrás otra vez. Tengo un decimal finito, que es el 3,6, y lo voy a pasar a fracción. ¿Cómo se hacía? Como es finito, en el denominador se representa como una potencia de 10, según la cantidad de decimales que tenga después de la coma. Si tengo un decimal, sería dividido por una potencia de 10, que en este caso es 10. Y arriba se escriben los dígitos propiamente tal, sin la coma. Y ahora viene lo que yo les decía. Luego que lo transformé, me quedaría otra parte, que es la parte de simplificación. Y aquí yo digo, ¿cómo simplifico este decimal? Y ahí tengo que recordar lo que les pedí. Tengo que ver si tengo un decimal simplificable. ¿Cuándo es simplificable? Según el caso. En este caso, vamos a colocar ahí en orden debajo del igual, cuando el decimal lo transformé a fracción y esa fracción en el numerador y en el denominador termina en par, siempre entonces lo simplificamos. No sé si alguien se acuerda. ¿Por cuánto lo simplificamos siempre cuando termina en par? Por 2. Arriba y abajo siempre es por 2. Siempre es por 2. Esas cosas habría que averiguar como estudio adicional. ¿Ya? Siempre se simplifica por 2 cuando termina en par. ¿Ya? Esa es una opción, pero hay otras opciones. ¿Ya? Recuerden que a veces no siempre uno termina en par, ¿cierto? A veces uno termina en impar. Y ahí está la pregunta, ¿qué pasa si no termina en impar? Habría que ver un caso. Bueno, acá, si se fijan, si simplifico por 2, porque los dos terminan en par, me quedaría 38 quintos. Por lo tanto, ahí ya tengo una conclusión. Entonces uno puede decir luego, el decimal finito, 3,6, ¿cierto? ¿Qué me dio como fracción? Me dio igual a 18 quintos. ¿Alguna duda? Para que hagamos otro. ¿Lo ven o no lo ven? Profe, no entendí. ¿Qué no entendió? Dígame, tiene que decirme que no entendió. El último que explicó. Esto. Que el 3,6 lo convertí en fracción. Si es finito, se parte por una potencia de 10, ¿se acuerdan? En el denominador. Ya. En este caso sería 36, escribo los dígitos sin coma arriba en el numerador y abajo partido por 10 porque tengo un decimal después de la coma, por 10. Como ahora terminaron en par los dos, numerador y denominador, yo simplifico por 2 por las reglas de simplificación. Terminan en par, simplifico por 2. Al simplificar por 2, arriba me da 18 y abajo me da 5. Por lo tanto, y esto ya no se puede seguir simplificando, porque hay otras reglas y ninguna otra regla sirve para seguir acá con este número que estoy rayando ahí. Entonces yo digo, finalmente el 3,6 se convirtió en la fracción 18,5, es decir, 3,6 decimal finito es lo mismo que la fracción 18 quintos. ¿Cómo puedo comprobar eso? ¿Alguien me lo dice? ¿Cómo puedo comprobar que 18 quintos es el decimal 3,6? Gracias. Multiplicándolo por 2. La fracción. No. ¿Cómo sé que la fracción es 3,6? ¿Cómo lo compruebo? Como comprobación. Dividimos el 18 y el 5. Exacto. Si yo divido, puede ser calculadora, divido 18,5
me tiene que dar obligatoriamente 3,6. 3,6. Claro, ahí estaría comprobando que lo que hice estaría bueno, que convertí bien el decimal en fracción. Veamos el ejemplo I. El ejemplo I dice menos 0,25. Nuevamente, este es un decimal finito. Entonces lo voy a tener que transformar a fracción. Abajo, como es finito, lo divido por una potencia de 10. ¿Cierto? ¿Qué potencia? 10, 100, 1000, 10.000. Veo que la cantidad de dígitos después de la coma. Hay 2 dígitos 100. después de la coma, entonces en el numerador, perdón, en el denominador, divido por 100. Y arriba escribo los dígitos sin coma. Podría escribir 0,25, pero el 0 no tiene... es redundante colocar 0 también. Debería colocar así, 0,25. Pero como sabemos que nosotros no escribimos el 0 delante de un número, se mantiene solo el 25. ¿Ya? Bien. El 0,25 es negativo, así que la fracción tiene que ser negativa. 0,25 negativo lo vamos a transformar a fracción. Y no solo es un decimal negativo, también es finito el decimal. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? ¿Qué haré ahora? ¿Así lo dejo? Entonces ahí tengo que decir, bueno, 0,25 negativo es lo mismo que 25 partido por 100 como fracción. Entonces usted dirá, ¿paro ahí o tendré que aplicar alguna regla de simplificación? Claramente hay que aplicar una regla de simplificación. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice, si yo tengo un decimal finito que termina en 5 para la fracción, si termina en 5 o 0, siempre esa fracción como regla de simplificación, toda fracción que termina en el numerador y en el denominador en 5 o en 0, siempre se va a simplificar. ¿Alguien sabe? ¿Qué era lo que tenían que buscar según la clase pasada? Siempre se simplifica por 5. ¿Ya? Ahí tienen otra regla. Entonces ahí simplifico por 5. ¿Ya? ¿Me entiende por qué estoy haciendo eso? Simplifico por 5 porque la fracción termina en 5 y 0. Y al terminar en 5 y 0, simplifico por 5 y me va a dar, por ejemplo, ahí arriba me va a dar 5 y abajo me da, ¿cuánto me da? 20, ¿cierto? Dividan 100 en 5, le da 20. Bien, entonces ustedes dicen, entonces ya tengo la fracción, he simplificado, ¿cierto? Y si simplifiqué, ahora me pregunto, ahí estoy manteniendo el igual en columna. Simplifiqué porque apliqué una regla de simplificación. Y ahora miro la fracción de nuevo, la voy a mirar. Me dio menos 5/20. Entonces la pregunta es, ¿qué haré ahora? ¿Seguiré simplificando o la dejo ahí? Nuevamente me doy cuenta que esta fracción, la menos 5/20, sigue terminando en 5 y en 0. Por lo tanto, vuelvo a simplificar ahí arriba. ¿Por cuánto? Por regla de simplificación, por 5. Y abajo también. Y ahí lo repito de nuevo. ¿Por qué 5 partido por 20 negativo? Lo simplifico por 0. Perdón, por 5, porque dije 0. Porque termina en 5 y en 0. Entonces ahí estoy simplificando por 5 esta vez, porque esta fracción sigue terminando en 5 y en 0. Y al simplificar arriba me da 1 y abajo me da 4. ¿Ya? Entonces, ahí estaría el valor de la simplificación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Luego, ¿cuál es mi conclusión? El decimal, ¿cuál es mi conclusión? Nadie me va a decir nada.
Bueno, el decimal ¿cuál? Menos 0,25, lo simplifiqué y me dio menos un cuarto. Y ahí he transformado decimal finito a fracción. ¿Ya? Recuerden que esta clase queda, queda grabada en LIRMI, ahí la pueden pinchar. Y si no, me pueden pedir el link y la pueden ver en YouTube. Solo ustedes la pueden ver. Bien, ¿alguna duda con fracciones? ¿No? No. Está todo bien. ¿Todos transformaron? Sí. ¿Cuánto les dio esta 12,5? ¿Cómo les dio como fracción? Si la transformaron. Antes de terminar entonces. ¿Aló? ¿Cuánto les dio? Si me dicen que lo tienen claro. 12,5 lo hicieron. Arturo, ¿no? ¿Sí? Ahora que no lo hice. Ya. ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría? 12,5 antes de terminar la clase, para que ustedes lo hagan, por favor. Vamos, rapidito, antes que se acabe la hora. 12,5. Ponemos Primero, el 5. ¿qué tipo de decimal es? Para comenzar. Es un decimal Finito. finito, entonces se divide por una potencia de 10. Y entonces abajo, en el denominador, se divide por 10 porque es 12,5. Después de la coma hay un puro dígito, entonces 10 abajo en el denominador. Y arriba se escribe propiamente tal los dígitos, 125. ¿Ok? Que son todos los dígitos del decimal, pero sin coma en el numerador. 12,5 en la fracción queda en el numerador 125 y en el denominador 10. Ahora digo, pucha, esto parece que está terminando en 5 y en 0. Entonces, como termina en 5 y en 0, 125 partido por 10, simplifico por 5. Este otro ejemplo donde se simplifica por 5. ¿Se fijan? ¿Y qué hago? Simplemente simplifico y veo cuánto me da. ¿Ya cuánto me dará eso? ¿Alguien me ayuda antes que se acabe la clase? Divido por 5 arriba. Vamos, ¿cuánto da 25 dividido en 5? 25. O sea, 125 dividido en 5. Exactamente, arriba si divido por 5 me da 25 y abajo me da 25. 2, porque estoy dividiendo. 10 dividido en 5 es 2. Muy bien, muy bien. Entonces, claramente, ahora en la G, 12,5, hay que mantener la columna del igual ahí, 12,5 es 125 dividido en 10 como fracción, o dicho mejor, 125 partido por 10. Como esa fracción 125 partido por 10 termina en 5 y en 0, sus dígitos, entonces simplifico por 5. Esa es una regla de simplificación. Cuando simplifico por 5 arriba, 125 dividido en 5, eso me da 25. Y abajo, 10 dividido en 5, me da 2. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Luego, el decimal 12,5 me ha dado como resultado en fracción gracias, 25 medios. Y así puedo identificar una fracción en la recta, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir ahora que vayan trabajando para yo revisar la próxima clase, la actividad 2, lo voy a dejar anotado, no estoy pidiendo que me lo envíen todavía, sino que trabajen para que me hagan consultas. ¿Les queda claro? Para la próxima clase, no me envían tarea, pero sí trabajen hacer la, la clase número 4, actividad 1, 2, 3, ¿cierto? La 3, para que pasemos a la 5. Vamos a pasar a la clase 5. De la clase
1 a la 4. Cuando comencemos la clase próxima, vamos a aceptar dudas, consultas y avanzaremos con números decimales. ¿Ya? Que sería operar con decimales. ¿Alguna duda antes que se cierre los 12 estudiantes, las 12 personas que hay? No, Ariel, no, Ana no. Sol, Arturo, Belén, No, Emi, Fernando, Galaxy A20S. Nunca he sabido quién es Galaxy A20S. ¿Quién es Galaxy? el Juan. Juan, ya. Ignacio también, Marilyn, ¿está F claro? por Juan. ¿Ah? ¿Qué pasó? Fernando, Jamie. Bueno, entonces, Nada, profe, yo soy. Ah, no pasó nada, profe. entonces les queda claro que tienen que trabajar para que me hagan las consultas de la clase 1 a la clase, perdón, de la actividad 1 a la actividad 4, de la clase 4. ¿Sí? Sí. ¿Alguna Sí, duda? profe. No, ninguna. ¿No? Noemí, ¿todo bien? Jamie, Fernando. Fernando, ¿todo No, bien? profe. A trabajar por Sí. Fernando. Falta de conexión. Ya. Oye, Fernando, ¿me envió las clases que pedí? No he revisado esa parte. No, profe, me falta conexión. Ya. Pero me las tiene que enviar, ¿ah? Sí, profe. Vamos. Bien. Nuevamente esperando que se cuiden, esperando que todo vaya bien en sus vidas. Si no tienen nada más que consultar, yo estoy confeccionando el apunte de decimales, ¿ya? Así que un poco de paciencia. Pero mientras tanto practiquen y la idea es que miren los apuntes porque o si no, no tiene sentido que yo les haga apuntes, ya les he hecho 2 apuntes. Y ese apunte están dedicados a ustedes, están dirigidos a ustedes, el curso octavo A del colegio del complejo Toconao. Entonces, úsenlo y si tienen dudas, pregunten, llamen, pregúntenme en las clases de Zoom. Entonces, así que ojo, todos quienes están viendo, la próxima clase, espero que hayan hecho desde la actividad 1 a la actividad, hasta la actividad 3, ¿ah? Para que revisemos esas actividades que hicieron, ¿ok? ¿Ok? ¿Me escuchan? Yo, profe. Sí. GG. Ya No hay Fernando, problema. porque usted me dijo que sí y no me ha hecho las clases anteriores, ¿ok? O al menos no me las ha enviado. Profesor. A lo mejor las ha hecho, pero no me las ha enviado. Ya. Sí, ¿Algo profe, que pero es que decir? me falta de conexión nomás. Ah, ya, ok. Está bien. ¿Algo que decir como Conexión. curso ahora? Aprovechando la jefatura antes que se corte el llamado. ¿Alguna inquietud? O si quieren me las dicen por WhatsApp, por el curso. Y tengo una inquietud. Quiero dormir. Ajá. Bueno. Bien, espero la actividad hecha para corregirla o chequearla en la próxima clase. ¿Ok? Que estén bien. Ya, profe. Justo igual. Ánimo, mucho ánimo y fuerza. Esto queda en LIRMI, previa aprobación de la jefa UTP. ¿Ya? Que estén muy bien. Ya. Gracias, profesor. Que estén muy bien. Cuídense también. Chao,